La antropología es la ciencia del estudio de la cultura. La cultura es un concepto que usamos de manera corriente, pero que es de difícil definición. Podríamos decir que la cultura se trata de una serie de rasgos que nos permiten identificarnos con los miembros de nuestra comunidad o de una colectividad y que también nos distinguen de otros grupos. Entre estos rasgos podríamos contar, por ejemplo, el idioma, ¿no? Las lenguas se relacionan estrechamente con las culturas que lo producen, pero también las maneras de comer. Por ejemplo, los mexicanos somos identificados por el hecho de que nos gusta el chile, pero hay que saber que existe chile en otros países del mundo y que con ese mismo ingrediente se hacen muchos otros platillos. Podemos distinguir también a la cultura por sus leyendas, por sus tradiciones, que son cosas que hemos heredado desde la antigüedad y con las que venimos cargando a lo largo de nuestra vida. También se podría distinguir a partir de una serie de pautas como el modo de hablar, ¿no? Los modos de comer, si usamos palillos, usamos cubiertos, si comemos con la mano. La cultura también se define por las cosas que están bien vistas, que están permitidas en una sociedad, y cosas que son mal vistas, justamente porque quedan fuera de lo que es la normalidad. Algo importante que hay que entender es que no hay un solo ser humano sin cultura. Todos tenemos una cultura por el simple hecho de haber nacido y socializado al interior de un grupo. Es posible hacer antropología de la propia cultura, sin embargo es un proceso difícil, porque la cultura es un proceso de aprendizaje temprano, ¿no? Del cual no nos damos cuenta ni cómo ocurre ni cuándo la adquirimos. Esto implica que nuestra identidad individual está estrechamente relacionada con nuestra identidad social. Sin embargo, la cultura aparece por contraste, es decir, cuando vemos otras culturas, otros modos de vida, eso hace que nos cuestionemos sobre las cosas que hacemos nosotros mismos, ¿no? Entonces, por eso una de las cosas que hacen los antropólogos es viajar, es algo muy característico, porque cuando uno viaja, cuando uno conoce otros modos de vida, uno se cuestiona sobre sus propias maneras de ser. Entonces, es recomendable, ¿no? hacer viajes, no solo viajes a lugares lejanos, sino caminar por la propia ciudad, ¿no? Buscar las otras culturas dentro de la cultura mexicana, porque hay una gran cultura mexicana y hay subculturas, o sea, modos de vida de grupos que se definen de manera mucho más estrecha. Entonces, viajar, o sea, la manera de entender, de conocerse a uno mismo es viajar, no importa dónde, y observar los modos de vida. La antropología es una ciencia relevante en el mundo actual, pasado y futuro, porque la diversidad es una condición humana. Durante mucho tiempo se ha supuesto que el ser diversos, que el ser diferente es un problema. Y muchos de los grandes conflictos del ser humano, las guerras, por ejemplo, pero también los pequeños conflictos, los que tenemos con el de al lado, se tratan justamente de una falta de entendimiento de que el otro es distinto a nosotros. Entonces, la antropología nos puede ayudar a conocer al otro en primera instancia, a entender que hay una condición de igualdad entre las culturas y a fomentar una relación de empatía, ¿no? Que es la habilidad de ponerse en el lugar del otro, que no solo es una habilidad que debe cultivar el antropólogo, sino la gente en general. La antropología también nos puede ayudar a deshacernos de muchos prejuicios, ¿no? Y a fomentar relaciones mucho más estrechas y de un entendimiento comprensivo hacia la diversidad. Los conceptos claves para el antropólogo son dos que ya he mencionado. Uno es la identidad y la diferencia, y los otros dos son el cambio y la persistencia. ¿De qué tratan estos conceptos?
Hemos dicho que la cultura son una serie de rasgos heredados, lo cual quiere decir que los elementos de nuestra cultura vienen desde muy lejos, tienen una historia que a veces es muy difícil rastrear. Pero eso no quiere decir que permanezca estática la cultura, ¿no? La cultura se transforma a través del tiempo. Y por eso es necesario mirar a la historia, ¿no? Que es una de las ciencias hermanas de la antropología. La historia nos da precisamente una perspectiva temporal de los sucesos para saber cómo lo que somos ahorita, lo que es nuestra cultura, viene dada a partir de una influencia de mucho tiempo atrás. Gracias a la mirada histórica podemos entender que hay épocas distintas que justamente se diferencian porque hay modos de vida distintos, modos diversos de vestirse, de hablar, los modales cambian y estos rasgos son los que marcan las distinciones entre una generación y otra. A partir de esto podemos comprender, por ejemplo, que si bien nosotros tenemos la misma cultura de nuestros padres, ¿no? Hay cosas que han cambiado entre ellos y nosotros, al igual que la cultura de nuestros padres es ligeramente distinta a la de los suyos y cómo la de las generaciones futuras se van a parecer a la nuestra, pero van a tener los rasgos de su propia época y de su propio tiempo. La perspectiva con la que un antropólogo se aproxima a su realidad, en principio, es una perspectiva ética. Un antropólogo se caracteriza por llegar a las ciudades, por llegar a las comunidades, por llegar a las casas o a las oficinas o el lugar, el contexto donde está trabajando, y tiene que hacerlo de manera respetuosa. Es como cuando nosotros invitamos a un amigo a nuestra casa, ¿no? Esperamos de él que se comporte respetuosamente, ¿no? que observe y que trate de imitar, ¿no? a la manera en la que se comporta la gente al interior de esa familia. Entonces, uno de los principios del antropólogo es el de a donde fueres, haz lo que vieres, ¿no? Uno tiene que observar, ¿no? y entender que cada espacio tiene su dinámica. Y nuevamente esto es una característica que no solo sirve al antropólogo, sino a la gente en general. La otra es que el antropólogo debe hacer un estudio crítico de la cultura. No solo se trata de presentar a los demás como una rareza, que es lo que suele ocurrir, ¿no? Cuando vemos que la gente vive o se viste de una manera drásticamente distinta a la nuestra, ¿no? Y entonces como si fuera una curiosidad de museo, ¿no? Porque puede ser que a los ojos de las otras personas nosotros somos igual de extraños. Entonces hay que tratar de entender, ¿no? La mirada del antropólogo es una mirada comprensiva para poder entender al otro y de esta manera entendernos a nosotros mismos. Y finalmente el antropólogo debe devolver algo a la comunidad o a la sociedad que estudia. No solo llegar y hacer su tesis investigando a la gente, ¿no? sino retribuir de alguna manera. Los temas que trabaja un antropólogo, al igual que cualquier otro investigador, se consiguen a partir de asuntos que nos interesan, problemas que hay que resolver o cosas que nos dan mucha curiosidad y con las cuales nos quedamos pensando, ¿no? y queremos conocer más cosas. Particularmente yo trabajo un tema que se llama antropología de los sentidos, que se trata justamente de aproximarse a las culturas no solo con la vista, ¿no? sino con el resto de nuestro cuerpo. Es decir, utilizo los oídos y el olfato y el tacto como herramienta, ¿no? De esta manera podemos entender, ¿no? que los lugares vuelan distintos los unos de los otros, que existen distintos paisajes sonoros y por qué una ciudad suena distinto al campo, ¿no? o por qué en las culturas selváticas la vista no sirve de mucho cuando tenemos reducida la visión. Y en cambio, a través del oído la gente se ubica, la gente se comunica, ¿no? Esto no quiere decir que sus oídos sean distintos a los nuestros, es simplemente que hay
ciertos condicionamientos del entorno, ¿no?, que hacen que necesitemos más unas herramientas que otras. Entonces, bueno, así es como yo construí mi tema, pero cada uno tiene que preguntarse, ¿no?, hacerse un propio cuestionamiento sobre qué son las cosas del mundo que le interesan, y eso se convierte en un tema antropológico. Para cualquier investigador, una fuente es el lugar donde se consigue la información. El antropólogo tiene una fuente primordial que es la que lo caracteriza en su ejercicio académico, que es la cultura viva. Es decir, bueno, claro, leemos libros, pero el principal recurso es ir a las comunidades, hablar con la gente. Por eso los antropólogos se caracterizan por trasladarse a otros lugares, ¿no?, y por hacerse casi miembros de la comunidad, ¿no? Y entonces, estando en ese lugar donde se produce la cultura, uno platica con los demás, uno observa minuciosamente y con mucho respeto, uno toma notas, ¿no? Y eso hace que el antropólogo pueda decir, yo lo vi, ¿no?, yo lo sentí, yo lo probé, ¿no? Esa es una cosa muy característica de nuestro método. Ahora, hay veces que para poder entender los fenómenos que estudiamos necesitamos recurrir al pasado. El asunto es que el pasado ya no existe, ¿no? No podemos extraer la información de la misma manera que con las fuentes del presente. Y entonces es cuando nosotros comenzamos a buscar testimonios de personas que conocieron a otras personas, ¿no?, cuando nos ponemos a rescatar archivos, no solo de esos grandes archivos institucionales, ¿no?, sino los archivos de cosas que guardan nuestra mamá, que guardan las personas en sus casas, cuando recurrimos a grabaciones, a fotografías, a videos, incluso a los objetos, ¿no? Y ahí es donde la antropología teje su diálogo con otra de sus hermanas, que es la arqueología, ¿no? Cuando no queda nada más que una caja, más que un zapato, más que un pedazo de una casa, y eso se convierte en información relevante para nosotros. Un antropólogo trabaja con distintas técnicas. Digamos que la técnica estrella es el trabajo del campo. Esto quiere decir trasladarse al terreno, trasladarse al contexto para poder entender la cultura desde su propia perspectiva. Por eso es común que haya antropólogos que se vayan meses, ¿no?, con sus sujetos de estudio para poder justamente ponerse en ese lugar, ¿no? También el antropólogo tiene que hacer entrevistas, es decir, no basta con situarse como un observador desde afuera, ¿no?, sino tiene que ir a preguntarle a la gente qué piensa, qué siente. Eso es una manera de recoger su testimonio, ¿no? Por supuesto, como todo investigador, la observación metódica es muy importante. Los antropólogos solemos recoger nuestras observaciones en unos cuadernitos que se llaman diarios de campo, y ahí uno registra absolutamente todo. Hasta hace algún tiempo esa era la única manera que teníamos de guardar información, pero las tecnologías se han convertido en un maravilloso apoyo para la memoria. Es decir, además de escribir, porque eso lo tiene que hacer uno puede grabar, uno puede tomar fotografías, puede recoger el audio, y eso volverse de alguna manera en parte del producto de nuestra investigación, ¿no? También los antropólogos producimos etnografías, que son narraciones en donde damos cuenta de todo lo que observamos, ¿no?, en donde describimos, pero también hacemos un análisis. Entonces, en esta parte aparece la teoría, ¿no? No solo basta con hacer descripciones, ¿no?, sino uno tiene que utilizar el conocimiento que la propia ciencia ha adquirido a lo largo del tiempo, y que puede ser que nos ayude a partir de experiencias de otros antropólogos a entender nuestros propios problemas de estudio.
El consejo que les doy a los usuarios de Soy Cronista es trabajar con sus sentidos. Es decir, cuando vayan a hacer sus crónicas, cuando vayan a investigar, no solo describir con la vista, sino poner muchísima atención a los olores, a los sonidos que nos rodean, a la textura de las cosas, a cómo se transforman estas presencias a lo largo del tiempo y en distintos lugares. De esta manera no solo vamos a tener descripciones más ricas, que es justamente a veces lo que cuesta mucho trabajo, sino también vamos a lograr comunicar sensaciones. Es decir, cuando describimos, cuando hacemos narraciones, podemos evocar en las otras personas la sensación de estar en ese lugar, es decir, podemos despertar la imaginación de los otros. Entonces mi recomendación es ir a hacer su trabajo de campo y su investigación con los sentidos abiertos. Mi nombre es Ana Lidia Domínguez, soy licenciada en Ciencias de la Comunicación y doctora en Antropología. Soy miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México. He publicado e impartido cursos y conferencias sobre sociología de los sentidos, antropología del sonido y ruido y cultura urbana. Cronista, recuerda que lo más importante es disfrutar la experiencia.